Un gusto estar frente al auditorio de Canal 44 nuevamente. En estos días ha venido creciendo mucho la rusofobia como parte de las políticas que siguen en los países de la OTAN y a las que se han sumado algunos otros países en esta lucha global contra Rusia. Una guerra que se libra en términos militares en territorio de Ucrania, donde el grueso de los armamentos pertenecen a la OTAN, el grueso de las decisiones militares son tomadas por el Pentágono y por la OTAN, y buena parte de la asesoría y de la dirección de esta guerra está en manos de esta organización militar de los Estados Unidos, que más constituye una pandilla de delincuencia internacional que otra cosa. Recordemos que la OTAN es una organización que surgió dirigida en sus mandos militares precisamente por destacados generales nazis que fueron salvados del cumplimiento de las ejecuciones que deberían haber sido, a los que deberían haber sido sujetos por el Tribunal de Nuremberg, pero que Estados Unidos y Gran Bretaña en particular los quisieron aprovechar para combatir precisamente lo que ellos veían como la amenaza del comunismo, que cada vez cobraba más popularidad en el mundo, como el gran vencedor de la guerra contra los nazis. En este sentido, es importante tomar en cuenta que esta rusofobia ha cobrado no solo víctimas en términos de un culturicidio, una prohibición, una cancelación de toda la cultura rusa, sino también de la historia. Es realmente absurdo lo que estamos viendo, pero se está tratando de reescribir la historia cuando es perfectamente conocido y documentado que quienes se enfrentaron y derrotaron a los nazis no fueron otros que las tropas del ejército rojo, del ejército soviético, que enfrentaron al 80% de las fuerzas armadas alemanas y que a diferencia de los países occidentales que entraron al final cuando vieron que ya las tropas soviéticas avanzaban sobre los territorios controlados por los nazis, en donde habían impuesto precisamente sus gobiernos títeres, pues decidieron actuar y hacer el famoso desembarco de Normandía con el fin de impedir que las tropas soviéticas pudieran llegar hasta Madrid, que en ese momento, igual que Portugal, era prácticamente un aliado de los nazis. En ese sentido, la historia se está tratando de reescribir, presentando a Estados Unidos y en particular a la Alianza Occidental como los que derrotaron a los nazis. Una gran mentira, como digo, después de una batalla importante, pero de alguna manera muy reducida comparada con las grandes batallas que se dieron en el este, pues prácticamente encontraron el camino franco para llegar hacia Alemania rápidamente, porque los alemanes estaban interesados precisamente en que fueran los aliados occidentales con los que se rindieran y no frente a los soviéticos, a quienes habían agraviado con la muerte de prácticamente 27 millones de ciudadanos, un porcentaje más o menos de la tercera parte de militares y el resto precisamente de población civil. Esta historia, pues, que quiere ser deformada, trata de cancelar no solo la cultura, como dije, sino en este caso la propia historia y la propia aportación de los soviéticos y dentro de ellos, obviamente de manera muy importante, de los rusos para la salvación del mundo frente a la gran amenaza que significó la bestia parda del nazifascismo. Buenas tardes. Señal directa. Muchas gracias y saludos al doctor Jaime Tamayo. Avanzando con más, un día de